terminar con la televisión porque la televisión deforma la mentalidad de grandes y chicos, pero este tipo está loco, pero ¿cómo puede decir una? ¿Pero qué quiere? ¿La cama está que vean a todos los muchachos y a mí? La televisión deforma, toma a decirle que los peine, que arribe los conceptos. ¡Tómatela! Pero es un inconsciente el tipo este. Pero ¿cómo puede decir que la televisión deforma nada? La televisión nos educa. Todos los programas son educativos. Hasta los de pistolero también sirven. Antes los chicos no sabían agarrar un arma. Y en cambio ahora con la televisión saben. Un chico antes agarraba un revólver y miraba por acá, por el caño a ver dónde estaba la bala y por ahí se le escapaba un balazo. Y se armaba un zafarrancho para. En cambio ahora no. En cambio, con la película de televisión, el tipo ahora sabe que no es así. Hay que hacer así. Y si le llega a escapar un tiro y le pega a la abuela, no tiene ninguna importancia. La abuela tiene la vida realizada, como diría Bernardo Neustadt. En cambio, el chico tiene todo un porvenir por delante, señores. Hay familias enteras que se pelean como gatos y perros todo el día y gritan como desaforados hasta que de repente llega uno y enciende el televisor y todos se quedan calladitos y los más tranquilos. ¿Y eso a quién se le debe? A la televisión. Aparecía en pantalla vistiendo frac, con un cigarro apagado entre sus dedos. Los mismos elementos que usaba otro grande del humor, Groucho Marx. Conocía el secreto de hacer reír desde la inteligencia y la sutileza. A lo largo de 30 años, bajo democracias o dictaduras, desnudó con humor y sarcasmo las pequeñas y grandes hipocresías de la política argentina. Su nombre artístico fue Tato Bores, actor cómico de la nación. Cuando yo era chico, me agarraba unos miedos espantosos. Veía bultos por todas partes y no entraba en ningún cuarto oscuro. Tenía un miedo a la oscuridad, pánico. Y eso me pasó cuando llegó a los 18 años, que tuve que votar por primera vez. No quise entrar al cuarto oscuro, tenía miedo. Me tuvo que acompañar el presidente del comicio. Y me acompañó con un revólver, me lo puso acá y me dijo, vos tenés que votar por eso. Alberto Martín, actor. Yo creo que concretamente Tato Bores fue el comunicador entre el pueblo y el gobierno, o entre el pueblo y el poder. ¿A qué debo el honor de su visita? Quiero que usted me ayude, Tato. ¿Yo? Sí. ¿Y yo qué puedo hacer por usted, señora? Perdóneme, pero necesitaría que me presentara un buen abogado. ¿Un abogado? Sí. Señora, si usted precisa un abogado, nosotros todos estamos fritos. Créanme que lo necesito. Quiero iniciar una demanda por violaciones reiteradas. ¿Violaciones reiteradas? Sí. A esta altura usted no se imagina cómo tengo el tuje, Tato. Pablo Sirven, periodista, escritor. Entre los comentaristas sofistas de la política o los lobistas que hicieron durante tantos años programas políticos y los denunciadores profesionales, ¿no?, de estos últimos años, de los grandes escándalos verdaderos y semiverdaderos, Tato encontró el lugar justo entre medio de ellos, que era el comentarista por excelencia de la Argentina. Generalmente dicen que la gente que es muy de alegría frente a la cámara, los cómicos, los humoristas, los capocómicos, en la vida personal son grandes cabrones. ¿Cuál es tu caso? Gran cabrón. Gran cabrón. Sí. ¿Qué cosa es que te pone especialmente de mal humor, Tato? Todo. Porque todo te pone absolutamente Todo. mal. ¿Para qué no me va a engañar? ¿Y no lo sentís reñido con tu profesión eso? ¿No sentís que te dicen, y ahora como le prenden la cámara se pone simpático? Eso vos sabés que lo aprendí los últimos tiempos, desde que se murió Olmedo. Antes ni siquiera era así. Desde que murió el negrito Olmedo, yo empecé a acordarme cómo era la actitud de él frente a la cámara. Yo lo veía a él, por ejemplo, hacer en el canal, estaba sentado y medio dormitaba así mientras preparaban lo que iban a hacer. Y cuando ponía dentro de la cámara... Entonces, a partir de él, yo cambié mi actitud frente a la cámara también. Antonio Gasalla, actor, productor.
un tipo muy particular, porque tenía un humor casi seco, digamos, él como persona, pero como con un gran sentido del humor atrás de todo eso, ¿no? Era un tipo, te digo, como cascarrabia, se puede decir. Se quejaba siempre, se estaba quejando de algo, pero eran dos palabras de quejarse y después ya nos empezábamos a matar de risa. Aseguraba que había nacido el 27 de abril de 1927, pero ningún medio de prensa puede corroborarlo. Se sabe que nació en Buenos Aires y que sus primeros pasos los dio bajo el nombre de Mauricio Borestein. Marina Borestein, la hija. Un día, cuando estaba enfermo, me dijo, mañana cumplo 70. Y yo me quedé helada porque nunca, jamás había contado la edad. Fue un chiste, me dijo, no te lo vas a creer. Y dije, no, porque como era una cosa que él nunca, jamás reveló su edad. Fue como nadie sabía, ni mi mamá sabía cuántos años cumplía mi papá. O por ahí sabía, pero nos hacía creer que no. Pero me acuerdo de esa vez que me dijo, fue un chiste. Le dije, sí, como, ¿no? Era muy coqueto, no quería que se sepa la edad. Su padre tenía un negocio de electrodomésticos en Córdoba y Cerrito, pero no era una familia de dinero. Todos vivían en 2 piezas, a una cuadra del negocio, en Córdoba y Libertad. Había que llegar a la casa de mi abuela y sacarse los zapatos, ¿entendés? Mi abuela era una obsesiva de la limpieza, era fatal, mi abuela. Tenía un carácter, era tremenda. Su mayor diversión era jugar a la pelota en la cortada del Teatro Colón o a la bolita en la Plaza Lavalle. Su peor castigo, ir al colegio. Nunca fue un buen alumno. Lo expulsaron del secundario por faltas reiteradas. Vos te imaginás cuando yo iba al colegio al otro lado, tomaba colectivo 11 en Viamonte y Libertad. Y entonces me sentaba en el primer asiento, porque a esa hora tempranito venía casi vacío. Entonces el chofer estaba acá, yo estaba en el primer asiento, subía una mujer, sentaba ahí atrás y por el espejo se le veía la rodilla, uno miraba así como loco. Y el chofer también. Y la pregunta que vos estabas esperando, ¿eh? La primera vez, Tato. Me ubicó, yo no sabía ni cómo empezar. Entonces con todo el verso yo estaba ahí y cuando, no sé si estaba en lo mejor o trataba de estar en lo mejor, siento que se abre la puerta, la habitación estaba oscura y me doy vuelta así y en el marco de la puerta había un vigilante, todo vestido de vigilante, con la gorra, las botas, entonces con las botas. ¿Te imaginas? Yo estaba haciendo una cosa fuera de la ley, clandestino, menor de edad. Si mi viejo se entraba, me mataba, ¿no? El ñoqui desapareció, no lo encontré más por ningún lado. Y no sabía qué hacer. Y miré así, el tipo dijo, va, metele, pibe, que ahora me toca a mí. Ser un gran músico era su sueño de adolescente. Comenzó a trabajar como plomo en la orquesta de Luis Rolero, que acompañaba los programas de Pepe Iglesias El Zorro. Iba a Radio Splendid y transportaba los instrumentos de un sitio a otro. Él empezó siendo plomo de orquesta. Sé que Pepe Arias lo bautizó. Le puso el nombre de Tato Bores. Durante la despedida de soltero de un amigo, decidió improvisar algunos chistes. Julio Porter y Pepe Iglesias lo escucharon y de inmediato lo invitaron a que se integrara a la troupe de cómicos. Ahí creó su primer personaje, Igor Novotnik. Ese personaje que hablaba por ahí tangencialmente de la actualidad deriva en de la peluca y el frac y toda esa historia. Creo que Tato, como todos los actores o todos los humoristas, más que los actores, los humoristas tenemos muy mezclado lo que somos con lo que hacemos, ¿no? En el 45 ya estaba trabajando en Radio Splendid. Era el secretario de Pepe Arias en el programa Justo Justino Reyes, doctor en trampas y leyes. No estudió ni en conservatorios ni en escuelas de teatro. Para aprender a fondo el oficio, le bastó trabajar junto a Mario Fortuna, Tringue Farías, Carlos Castrito y Adolfo Stray. En el 46 integraba el elenco de la Escuelita Humorística por Radio Splendid. El ministro de Educación de Perón, Oscar Ivanišević, poco amigo del humor, levantó el programa con el argumento de que allí no se hablaba como habla la gente. Más de 30 años haciendo lo mismo con la misma mujer. Soy un certificado de garantía, créame. En el 54 se casó con Berta, quien sería su mujer durante toda su vida. Tuvieron 2 hijos varones, Sebastián y Alejandro, y una mujer, Marina.
yo lo único que le decía a Marina, mi hija, dije, yo lo único que quiero, te rompo el alma si me apareces con novio con moto. Después puede hacer lo que quiera. Hace lo que quiera, mientras tenga moto. Y claro, escúchame, nene. Vos querés que tu nena esté bien, sanita, y lo demás, problema de ellos. Me dijo, novio con moto no. Y yo le hice caso, la verdad no era tan jodido lo que me pedía. Novio con moto no, bueno, hay tanto novio sin moto. Tenía terror de que yo me suba a una moto. Y no me subí. En el próximo bloque, en 1957, Tato se inicia en el humor político y a los políticos de turno no les hacía ninguna gracia. Recuerdo que siendo yo un pibe, había un muchacho joven que era un fenómeno. Actor, director, chansonnier, como se decía entonces, un astro como pocos. Ese muchacho era Juan Carlos Torri. Salud, maestro. Salud. Se dedicó al humor político después del 55. Alfredo Barbieri lo invitó a un programa de televisión que hacía en Montevideo. Allí dio a conocer su primer monólogo. En el 57 debutó en el programa Caras y Morisquetas por Canal 7, que estuvo en el aire hasta el 60. Ese año pasó a Canal 9, recién privatizado. Allí estuvo 4 años. Landru escribía los libretos. El personaje nace en la época de Frondizi, cuando había muchos nombramientos oficiales, entonces había muchos actos en cadena nacional. En esa época todavía se usaban los smoking, y entre que los que juraban y los que iban de invitados, el personaje un poco caricaturesco de influyente era el señor de smoking. Y bueno, Tato inventó ahí con el peluquín, el habano y los anteojos sin lentes y el smoking que él iba a ser un falso influyente. Este personaje de la peluquita de él era alguien que no era él. Entonces, eso era muy interesante de él. Lo que tenía Tato era como una especie de, yo te diría como de modernidad, era moderno como comunicador, ¿no? Para ser alguien que empezó en esto hace tanto tiempo. Tenía muy claro cuál era su objetivo. Solía decir, el humor político es de oposición. No sabría cómo hacer chistes a favor del gobierno. No existe el chiste a favor de la suegra. Son todos en contra. Ingeniero Álvaro Alzogaray, Washington, USA. Dulce cielo. Hace apenas 4 días que te fuiste, pero ya parecen 4 siglos para mí. Hay momentos que tengo que encerrarme en mi dormitorio para que mi familia no vea el llanto que inunda mis pupilas. 4 días sin noticias tuyas. Ingrato, sí. Comprendo que estás muy ocupado con esas negociaciones, pero jamás imaginé que podías alejarte de mí por cuestiones de dinero. Y a pesar de que algunos amigos siempre me decían, tener cuidado, Tato, no te fíes de los ministros, yo cerré los ojos y los oídos a la razón y solo me dejé arrastrar por la voz del corazón. Dio con un personaje muy establecido, que por ahí no se visualizaba, pero que estaba, ¿no? Que estaba en la política, que está en todos los órdenes de la vida nacional. El tipo que parece que llega a todos. Hablé con José Gabinete o José Bombo, si es un gremialista. Pienso que tal vez yo tengo varias ideas para una forma democrática y sencilla. Sería elegir el presidente por medio de un sorteo como si fuera la lotería. Agarrar una gran bola y llenarla con 20 millones de bolillas y cada una es un habitante. Y el día elegido, en lugar de elecciones, sorteo. La primera bolilla que cae, el premio mayor del gordo, la presidencia. La segunda bolilla que cae, la vicepresidencia. Después viene la bolilla ministro, bolilla senadores, bolilla diputados, bolilla concejales, bolilla embajador, bolilla intendente, bolilla jefe de policía, bolilla qué sé yo, director de cultura, y se van llenando todos los cargos hasta que se termina. Cuando se termina, las bolillas que quedan dentro del bolillero simbolizan al pueblo que tiene que laburar y embromarse, ¿no es cierto? Él siempre fue como muy sencillo su discurso. No fue alambicado, no fue semiológico, no fue resentido, fue un humor muy pero muy fresco,
que incluso hasta podían llegar a disfrutar, y de hecho lo hicieron los mismos políticos. En el 65 pasó a Canal 11, donde se quedó hasta el 72, el año en el que el presidente Lanuse lanzó el Gran Acuerdo Nacional. Todo el interior se mudó a la capital y nos tuvieron enloquecidos durante 2 años con Cueca, Malambo, Vidala, Pericones, cualquier cosa, hasta que de repente un día se cortó la racha y desaparecieron todos los instrumentos. Y ahora usted ve que muy de tarde en tarde, en alguna que otra reunión, aparece un señor tocando un tamborcito así chiquitito. Porque bombos, lo que se dice bombos como lo de antes, ya no se usa en ninguna parte. En el 73 volvió a Canal 7 con Dígale sí a Tato. En el 74, el año de la AAA y la muerte de Perón, llegó al 13, antes que Goar Mestre perdiera el canal en manos de López Rega. Poco después, lo levantaron por considerar a su programa elitista e inadecuado para el espíritu nacional y popular. De pronto hay un problema que nos tenía loco a todos que ya se termina. Este asunto de los jubilados. Estos tipos que terminan de laburar hoy y mañana ya quieren cobrar la jubilación. Estos insaciables. Pues bien, los otros días lo escuché al secretario de Seguridad Social cuando anunció que hay un proyecto para aumentar la edad de la jubilación. O sea que la gente se va a poder jubilar recién a los 65 años y no como ahora, que algunos abusadores se jubilaban a los 55 o a los 60 años. Así no hay caja que aguante, señor. A usted le consta que yo le quiero quitar el puesto rey, pero si fuera el patrón del boliche aumentaría aún más todavía la edad jubilatoria. Para mí los tipos tendrían que jubilarse recién a los 80 años. Es decir, a los 80 años tendrían que largar el empleo y empezar los trámites de la jubilación. Y considerando que un trámite normal jubilatorio demora 20 años, pues se jubilarían a los 100. Ya sé que no irían muchos a cobrar la jubilación, pero no me interesa. La plata está en la caja esperándolos y si los jubilados no van a buscarlos, cosa de ellos, señor. Después de los primeros libretos escritos por Landru, le siguieron nombres como los de Carlos Basurto, Aldo Camarota, Jordán de la Cazuela, Juan Carlos Mesa, Geno Díaz y César Bruto. Alternó la televisión con el teatro. Hizo temporadas con Nelly Lobato, Moria Kazán, Carlos Perciavale, Hugo del Carril y Tita Merelo, entre muchos otros. Cuando se inauguró el Teatro Estrellas, que había 4 salas, y compartíamos lo que se llama el patio de camarines, entonces entre función y función, los días sábados o qué sé yo, salíamos los dos a sentarnos, cada uno en la puerta del camarín, y a hablar de pavadas. Ahí lo conocí mucho más, los chicos eran chiquitos, lo venían a ver ahí, corrían dando vueltas por ahí, y me decía, con vos la gente se ríe y se mueve. Yo no sabía qué me quería decir, dice, se ríe y se tiran para adelante, dice, ¿cómo haces eso? Le digo, yo no tengo idea cómo hago. Su último trabajo en teatro fue en la comedia musical La Jaula de las Locas, junto a Carlos Perciavale y Darío Grandinetti. Hacíamos La Jaula de las Locas y terminaba La Jaula de las Locas, hacíamos cantar, aparecíamos los dos amantes, la pareja, los dos hombres, de traje blanco, nos dábamos la mano, cantábamos una canción de amor y se venía el teatro abajo. Actuó en cerca de 20 películas, entre ellas 2 junto a su gran amigo Alberto Olmedo. En Departamento Compartido, el trío se completaba con Graciela Alfano y en Amante para 2 con Moria Kazán. Aunque eran comedias, pero creo que ha hecho trabajos de actor. Me parece que era un tipo capacitado para un montón de cosas. En el próximo bloque, en 1992, vuelve la censura de la mano de la jueza Barú Burú Budía.
He leído mucho sobre usted y sus investigaciones. Sus descubrimientos han cambiado la vida de mucha gente. Oh, lo sé. Y me imagino lo duro que habrá sido para usted el enterarse que sus antepasados también fueron argentinos y que uno de ellos hasta fue presidente. Vamos, eso es imposible. ¿Un antepasado mío, presidente? Sí, presidente. Me refiero a este hombre. Oh, rayos, se me parece bastante. Debió haber sido un hombre extraordinario, ¿no lo cree? El parecido es asombroso. La misma mirada, el mismo gesto, el mismo peinado. ¿Presidente me dice que fue? Sí, presidente. Presidente, vaya, no puedo creerlo. No se preocupe. Usted no es el único. Entonces Ramón Hernández me dijo, Tato, dice, trae el libreto que le van a hacer decir al jefe, ¿no? Y se lo llevamos, entonces lo leyó. Y esa mañana no tenía muy buena cara. Se ve que algún problema tenía, no era conmigo la cosa, ¿no? En Olivo lo llevamos, lo leyó, y había una cosa que decía que ese descendiente era en la actualidad un gran empresario de la industria peluquera, ¿no? Entonces dijo, no me hagas decir esto, no por mí, dice, pero a mi peluquero lo tienen loco, ¿no? Entonces... En mayo del 92, la jueza María Servini de Cubría prohibió la emisión de un bloque de Tato de América. Las partes cuestionadas salieron al aire cubiertas por un cartón negro. Censura judicial, se leía en el cartón. Helmut Strasse, el argentinólogo, que encontraba, no sé, en el 2400, no sé cuándo era, una cantidad de vestigios de la Argentina menemista y, bueno, entre otros, el retrato de la jueza Servini de Cubría, que le habían puesto a la corte una multa de 60 pesos, que era absolutamente absurdo, ¿no? Ella se enteró y entonces movilizó la justicia muy rápidamente. En un viernes para un sábado se ejecutó lo que la justicia en general siempre tarda meses o años y logró como un estado de censura previa. La Corte revocó la medida y el programa siguiente se abrió con una fuerte presencia en pantalla de los principales nombres del espectáculo, cantando a coro un estribillo dedicado a la jueza censora. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, es lo más grande que hay. Yo tenía un miedo espantoso, era mi segundo programa, un acontecimiento de esta magnitud, y entonces él me pregunta a mí, ¿vos pensás que en 48 horas se pueden reunir 10, 12 personas de estas características que yo te pido? Y yo sin pensarlo le dije, sí, no se preocupe, vamos a tener más de 40 personalidades, sin dudar. Indudablemente esa noche, esas 2 noches, hasta ese viernes a las 4 de la tarde la pasé prácticamente sin dormir, porque una cosa es decirlo en el medio de la calentura y el momento, y otra cosa, bueno, empezar a trabajarlo y que ese arco enorme de personalidades llegue a la misma hora, el mismo día, para desagraviar, en este caso, a lo que era Tato Bores. Me la dieron por el coco la censura, ¿se acuerdan? El ludibrio y la utrapelia. A la jueza no se la puede nombrar. En realidad, a la jueza no se la puede nombrar, no se la puede tocar, no se la puede hacer juicio político. Sin embargo, no se le puede hacer nada. Sin embargo, la jueza no está triste. ¿Qué tendrá la jueza? ¿Qué señor lo que tiene? Señores, tanto me dijo el oficialista José Lampetujen, no joda más. Esto fue un error. Que la censura fue un error es cierto, porque no pensaron que esto iba a ser como los hermanos Corsos, que me torcían el brazo a mí, pero nos iba a doler a todos, y que aquí se iba a ahorrar el despelote que se armó. ¡Que entre el narcomóvil! Nuestra propuesta propone un diálogo claro,
fuerte, profundo, para un país nuevo y puro. 95% de pureza. ¡Tato! ¡Tato de América! ¿Pero qué dice? No sé qué decir. Es lo único que faltaba, que los narcos tengan su propio partido político. Un andazo que se trajo. Lo compramos la semana pasada, Tato. Claro, como queremos vivir en democracia, ¿se da cuenta? Tenemos nuestro propio partido político. El FRULA. El FRULA. Frente de Unidad Latinoamericana. El trabajar con una persona como Tato era como un privilegio. Las jornadas eran cortas. Él determinaba de pronto cuándo algo se debía terminar por una cuestión física. Creo que fue protector de los actores que formamos sus elencos durante muchísimo tiempo. ¿Le gustó? ¿Sí me gustó? Sí. Muy bien, tenés que darme el pie para que yo te pueda decir yo bárbaro. Si me dice ¿le gustó? ¿Qué crees que te diga? Yo bárbaro. ¿Qué tal? No, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. No, carajo, tenés que tener el coco acá. ¿Dónde tenés el coco? ¿Qué tal? El Saco y Vanzetti lo tenés. Decía, si un autor escribe, se pasa una semana para escribir esto, hay que respetar el texto, ¿no? Entonces él tuvo algunos problemas con algunos actores que no le respetaban el texto. Él respetaba eso y después improvisaba también, agregaba, hacíamos algunas cosas. Pero como que uno no tenía derecho a modificarle el texto al otro. El respeto por el otro. Eso fue una de las cosas que me enseñó. Estilo, afanes sin invertir, algo chiquito, como para ¿sabés qué? Sí. ¿Lo vamos a hacer de nuevo? Sí, lo vamos a hacer de nuevo porque lo estás haciendo bien. Pero sé que lo podés hacer mejor. Vamos a besarnos como los esquimales. Ah, bueno. Así. ¿Me comprende? Sí. Bueno. Bárbaro. Este es el RAC. RAC. Forro argentino de combate. ¿Me entiendes? Cuando uno se encuentra en medio de los cardos, ¿me entiendes? Se mimetiza completamente con el terreno, ¿me entiendes? También tenemos, le voy a mostrar. ¿Qué dije? Otra vez, doctor, le dije abrazándolo, yo vivo, la realidad me raya. Vamos a hacer todo de vuelta porque esto lo estoy haciendo como el culo y hay que hacerlo como la gente. Van entrando poco a poco en el fascinante mundo de la corrupción y el negociado. El segundo año ya la cosa es un poco más densa. Hay dos materias filtro. Teoría de la extorsión. Puta más. Por leerlo, lo sabía. ¡Qué boludo! ¡Qué lástima, che! ¡Qué boludo! ¿Viste? No lo encontré acá. No sé, porque yo no me equivoco nunca. A mí no me pregunten. Después de tantos años, me parece que es hora que nos vean brindar juntos. Salud. El 18 de noviembre del 92 fue declarado ciudadano ilustre de Buenos Aires por el Consejo Deliberante de la Capital Federal. Para que yo haga humor en serio, otros tienen que hacer las cosas en joda, declaró aquella vez. Yo no te voy a olvidar, aunque haga un polvo con tu boca. Su último trabajo en televisión lo hizo en Telefe. Era Good Show y se emitía solo una vez por mes. Su público fiel esperaba con ansiedad ese día clave. Yo te voy a transportar desde las sombras a mi corazón. Y finalmente, llego a Plaza de Mayo donde me encuentro con una galleta de tránsito que ¿para qué? José, le digo a mi gran amigo, a la gente, mitad mozzarella, mitad anchoa.
No me digas que los jubilados de Congreso invadieron Plaza de Mayo. Negativo, Tato. Cortamos todo esto porque Carlos Saúl I tiene una visita muy importante. Razones de seguridad. ¿Seguridad? ¿Quién vino? ¿El Papa? ¿Yeltsin? ¿Algún premio Nobel? Tal vez negativo de vuelta, Tato. A los premios Nobel los traemos en subte. La que tiene una audiencia con el presidente es esta preciosura chica que se llama Claudia Schiffer. ¿Vio, Tato? Bien intervino mi gran amigo José, todo está fenómeno con una sonrisa de oreja a oreja. Los que hablan de frivolidad, hablan de envidia. Nosotros no estamos en el primer mundo, estamos en el supermundo. En enero del 95 decidió que era tiempo de escribir sus memorias, pero quedaron interrumpidas por su enfermedad. Un cáncer de huesos pudo con él. Murió el 11 de enero del 96. Entro al cuarto y está Tato con su pijama. Me reconoció en el acto, por supuesto. Yo me tiré en la cama con él. Y no me quedé 40 minutos, me quedé 3 horas. Hablando, conversando, riéndonos, abrazándonos, riendo, él con su nietito dando vueltas. Bueno, no podían creer que lo que se reía, a la perfección, como nos acordamos. Entonces, de repente yo me tenía que ir y digo, mira, me tengo que ir porque mi avión pasa, ya tanto se vaya mi avión. Yo sabía que era la última vez que lo iba a ver con vida en esta reencarnación. Y cuando me estoy yendo, me dice, Carlito, me dice Tato desde la cama. Yo me doy vuelta y me dice, ¿te acordás durante 2 años lo que era el público cantando viví tu vida hoy, ya que el futuro es un enigma más? Viví tu vida hoy, ya que el ayer no volverá jamás, jamás. Feliz. Adiós, Carlito, chao. Adiós, Tatito. Me acuerdo de ese día, llovió, el día que llovió mucho, a la noche llovió, y el día que lo enterramos, ese día había llovido. Fue un viernes a las 10 de la mañana. Si estuviera acá y tendría que preguntarle algo, le preguntaría si el día que no esté me podría regalar la chapa, esa que decía actor cómico de la nación. Yo también me la tomé pensando en mi gran amigo, el obispo Justo Laguna, que no tiene un solo pelo de sonso, ni ninguna clase de pelo tiene. En el sentido de que ahora tenemos libertad, dijo, pero que nos están dejando sin justicia. O sea, igual que en la selva del Paleolítico. Por eso, mis queridos orejones del tarro, miren para todos lados, porque en cualquier momento se los morfa el más grande. Y mientras tanto, a seguir laburando la neurona atenta, verbú con papas fritas y... ¡Chao! A lo largo de medio siglo, paseó su humor por la radio, el cine, el teatro y la televisión. No dejó medios sin visitar y en todos fue siempre un huésped de lujo. Para hacer reír, jamás recurrió al chiste fácil o a la burla grosera. Le bastaba con aparecer en la pantalla del televisor para lograr la indeclinable adhesión de su público. Un público al que le cuesta aceptar que en las noches del domingo ya no esté ese hombre de frac, cigarro, humor y sarcasmo.